Muchísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a doña Rosa Díez, portavoz de UPyD, a la que va a presentar don Santiago González, periodista. La tribuna es suya. Buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Cuando Rosa Díez me llamó para pedirme que le presentara esta conferencia, tuve dos tentaciones. Una, decir que no, y otra, decir que sí. Confío a su sagacidad adivinar cuál de las dos salió triunfante. La tentación de decir que no derivaba del viejo principio de no encabezar la procesión mientras se repican las campanas, o, al revés, de no repicar las campanas mientras se encabeza la procesión, lo que me había llevado a no participar hasta ahora en actos públicos de naturaleza partidaria, al tiempo que me ganaba la vida como periodista y como periodista de opinión, más en concreto. Como sin duda saben la mayor parte de ustedes, y si no para eso estamos, el santo patrón del periodismo es un cura. San Francisco de Sales recorría la Alta Saboya a principios del siglo XVII repartiendo libelos y pegando en las paredes pasquines que defendían la fe católica contra lo que él consideraba las herejías calvinistas. Al parecer, sus escritos tenían gran poder de convicción, porque cuando llevaba 4 años en aquella zona, el obispo Granier giró una visita pastoral y se quedó maravillado al ver tantos católicos allí donde antes no había. Podemos decir, en consecuencia, que nuestro protoperiodista era más bien panfletario y que estaba más influido por la fe que por los hechos. Propagandista por propagandista, me van a permitir que les exprese mis preferencias por un patrón laico, más del gusto de quienes no somos creyentes. El mío particular es un farmacéutico del pueblo riojano de Briones llamado Salustiano de Oribe, que a finales del siglo XIX abrió farmacia en Bilbao. Era don Salustiano hombre de mucho magín. Él inventó un producto que más de un siglo después sigue siendo una marca comercial acreditada, el dentífrico licor del Polo. Dirán ustedes que esto en sí mismo considerado no tiene mucho que ver con el oficio del periodismo, pero han de saber también que él fue uno de los pioneros en el arte de la publicidad, al escribir reclamos, él personalmente, que ordenaba insertar en los periódicos. A ver qué periodista sostendría en tiempos de crisis como estos que la publicidad es ajena a nuestro oficio. Me van a permitir que a título de ejemplo les recuerde uno de los anuncios que este gran tipo hacía publicar en la prensa de la época. Al Polo fue Sisebuto hace 1 año y ya no escribe. Se habrá muerto de escorbuto por no llevar el muy bruto licor del Polo de Oribe. Don Salustiano era además lo que en la época se llamaba un librepensador, notario anticlerical y ocasional agitador. En su rebotica hacía tertulias conspirativas. Allí se gestó el Partido Liberal. En una de aquellas reuniones se hizo un famoso plante de los tenderos bilbaínos contra el impuesto de los huecos, que forma parte de la pequeña historia de Bilbao, que era un impuesto que trataba de establecer el ayuntamiento equivalente a lo que en nuestros tiempos consideraríamos el impuesto de actividades económicas. Llegada su hora final, hizo un testamento modélico que yo leí en casa de mi inolvidable amigo y maestro Manolo Llano Gorostiza. Su primera cláusula decía así: no creo en Dios ni en el licor del Polo. Yo conocí a Rosa hace casi 30 años, cuando yo era un periodista joven indocumentado y ella una joven juntera socialista, y más o menos desde entonces somos amigos. De las 3 condiciones, a mí solo me queda la de periodista y en alguna medida la de indocumentado. Ella, en cambio, ha ganado en sabiduría, ha superado el estatus de juntera y tiene detrás un partido que, según todas las encuestas, está en un momento prometedor.
Cabe preguntarse por qué. Y esa es la razón de que yo haya roto la norma de no presentar actos de naturaleza estrictamente partidaria. Fernando Savater, una de las personas que ha colaborado desde el principio en el alumbramiento de Unión, Progreso y Democracia, decía hace algún tiempo, para explicar el insospechado éxito de este invento, que el nacimiento del partido tiene su parábola en una de las más geniales secuencias de Chaplin. En tiempos modernos, su personaje camina por la calle cuando pasa ante él un camión con carga que le sobresale de la caja. El hombrecillo entonces cae la bandera roja que señala el peligro de la mercancía cae al suelo. El hombrecillo la recoge y corre tras el vehículo para devolverla. Y en una esquina se cruza por delante de una manifestación obrera, lo que le convierte inmediatamente en cabeza de la manifestación y portaestandarte. Decía Savater que eso le había pasado a UPyD, que al coger una bandera caída se había encontrado con que una multitud estaba esperando esa bandera para marchar detrás. Hay personajes en busca de autor, como escribió Pirandello, y hay público en espera de banderas, como se vio en las elecciones de marzo de 2008, y se ve en todos los sondeos electorales que se vienen publicando desde entonces. ¿Y cuáles son las reclamaciones de ese público, si puede saberse? Pues yo creo que Rosa las expondrá en su intervención, pero yo voy a destacar una que en estos días está de clamorosa actualidad después del quinto fracaso del Tribunal Constitucional en el intento de salvar el monumental error de Zapatero en su empeño de cambiar el mapa autonómico. El problema es que el movimiento del PSOE de abrazarse a los nacionalistas para derrotar a su adversario tiene un efecto reflejo en el partido de la oposición, que se siente obligado a imitar la misma estrategia, como los hermanos Marx en Sopa de Ganso a través del espejo inexistente, de aliarse con los nacionalismos periféricos para desplazar del poder al otro gran partido nacional. Como es natural, este panorama es obstáculo insalvable para el establecimiento de los grandes consensos que requieren las políticas de Estado. Esto era algo que decía nuestra conferenciante cuando se le preguntaba si ella no era autonomista. Soy tan partidaria de la autonomía, dijo, que la deseo hasta para el gobierno de la nación. El profesor José Ramón Recalde, que fue compañero en el mismo gobierno vasco en el que participó Rosa entre octubre de 1991 y 1994, resumió brillante y eficazmente la cuestión con esta frase. Los nacionalistas, con respecto a la autonomía, quería decir, tienden a confundir siempre el óptimo con el máximo. Dicho de otra manera, los nacionalismos han confundido los estatutos de autonomía con la banqueta de ordeñar la vaca. Esto tiene mucha importancia porque se ha perdido de vista lo que debería ser la esencia del sistema autonómico, la búsqueda de una organización del Estado más eficaz y más eficiente para los intereses de los ciudadanos. La descentralización era una buena propuesta, pero no lo es de manera general y sistemáticamente. En Alemania, por poner un ejemplo, se evalúa periódicamente el estado de la cuestión, la eficacia del reparto competencial entre el Estado federal y los Länder, atendiendo a un objetivo fundamental, la equidad entre todos los ciudadanos alemanes. Y en función del resultado de esas evaluaciones, se corrige en un sentido o en otro, o se deja como está. Nada que ver con lo nuestro. Lo malo es que aquí no lo sostienen solo los nacionalistas. Yo recuerdo haber oído, al menos en 2 ocasiones, al presidente Zapatero elogiar nuestro sistema con el argumento de que había contribuido a aumentar la igualdad de las regiones más pobres con las más ricas. También recuerdo que la última vez, que creo que fue durante un debate del Estado de la Nación, fue replicado por Rosa, que le contó una viñeta de Quino en la que Mafalda, su hermano pequeño y un amigo se quejan del calor. «Me cacho, ¿qué calor hace?», dice uno de los 2 mayores. «Es por el gobierno, ¿verdad?», pregunta Guille. «No, Guille, es por el verano», le aclara su hermana, que acto seguido le explica a su amigo. «El pobre es todavía muy chiquito y no sabe repartir bien las culpas». Porque la disminución de las desigualdades no viene, como es obvio, de la autonomía, sino de las políticas redistributivas y de los marcos alemanes que se han aplicado a ellas mientras, eso sí, se desarrollaba la España autonómica. Mero paralelismo en el tiempo, no relación causal.
La esencia de la España de las autonomías la formuló mejor que nadie el presidente de la Generalitat Valenciana en lo que se llamó la cláusula Camps. Yo quiero para mí lo mismo que haya conseguido Cataluña. Y ese va a ser el discurso dominante en la España plural y diversa que nos prometieron como más solidaria, más integrada y más unida que nunca, si finalmente se llega a alguna componenda sobre el Estatut. Las autonomías que con tanto calor defendimos algunos hace poco más de 30 años se han transformado tanto tiempo después en mecanismos de transferir poder y dinero sin contraprestación alguna de responsabilidad. Este partido está, en mi opinión, en un momento mágico, en el que carece de las servidumbres de intendencia que están en el origen de los problemas que arrastran y nos plantean los grandes partidos. Desde el escepticismo que decía hace un minuto, yo no sé si la actitud racional hacia el poder autonómico sería esperable en un partido como UPyD a partir del momento en que pisara moqueta en el gobierno de varias autonomías. Quiero decir que debe de ser bastante más difícil abogar por la reversión hacia el Estado de las competencias en materia de educación, pongamos por caso, si uno es consejero de Educación, que si es un simple observador de la política. Este domingo, mi querido Ignacio Camacho escribía en ABC una columna en la que equiparaba a Rosa con Nick Clegg, la brillante revelación de la semana pasada en el debate electoral que mantuvo con Brown y Cameron. Y terminaba con una advertencia extraordinariamente razonable que habría hecho suya muy gustoso don Salustiano de Oribe. El problema que quizá Díez tenga que afrontar pronto, como Clegg, es demostrar que es tan distinta como quieren creer quienes apuestan por ella. Me parece una afirmación, repito, muy razonable, porque la democracia es un contrato de desconfianzas, no un creer lo que no vimos. Por eso, los aspirantes democráticos no dicen creed en mí, como hace Zapatero, sino ponedme a prueba. El futuro, tratándose de la naturaleza humana, es imprevisible. Por eso, a este respecto, solo me queda decir a mi amiga Rosa que no cambie nunca principios por consejerías. Si tal cosa sucediera, habría que volver a echarse a la calle a esperar a que a otro camión se le caiga otra bandera que podamos recoger. Y si nos ponemos pesimistas, habría que repetir aquel diálogo de Woody Allen con Diane Keaton en una secuencia memorable de Annie Hall, cuando él cita un consejo de su psicoanalista y ella le pregunta ¿vas al psicoanalista? Y él responde, solo desde hace 15 años. «¿15 años?», dice ella en tono admirativo. Sí, admite él, le voy a dar un par de años más de plazo. Después me iré a Lourdes. Nada más por mi parte, salvo dar la palabra a Rosa Díez, que es a lo que han venido ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este encuentro. Gracias especiales a mi amigo Santiago González por haber aceptado acompañarme y muchas gracias también a este foro por darme nuevamente, por tercera vez aquí en Madrid, la palabra. No me voy a detener demasiado en analizar la forma en la que el Gobierno ha encarado la crisis económica, porque, aunque la propaganda es el fuerte de este Gobierno, la realidad ha terminado imponiéndose al eslogan. Y hoy todos sabemos que, aunque el origen de la crisis económica y financiera es externo, el mayor efecto sobre nuestra economía frente a los países de nuestro entorno es debido a que estábamos peor preparados que ellos. La crisis financiera internacional ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria española, pero es responsabilidad de este Gobierno haber mantenido una política económica que era a todas luces suicida. Zapatero, el autodenominado presidente rojo, heredó el modelo Aznar-Rato y no lo tocó. Por eso, en España, los problemas de la repercusión de la producción y del empleo en la producción y en el empleo son mucho más severos. Se podría decir que la chispa externa hizo estallar nuestro barril de pólvora, pero solo nosotros somos responsables de haber almacenado pólvora sin respetar las normas de seguridad.
A pesar de las alabanzas de nuestro presidente hacia nuestro sistema financiero, lo cierto es que las cajas de ahorros, que representan más del 51% del sistema, atraviesan una delicadísima situación. Mientras todos los expertos coinciden en que las cajas de ahorro precisarán más de 50.000 millones de euros para reflotar y que su número habrá de reducirse al menos a la mitad, el Partido Socialista y el Partido Popular mantienen un pacto de hierro para no acometer la profesionalización y la despolitización de sus órganos de dirección y mantener así el control político sobre ellas, lo que terminará llevando a una buena parte de las mismas a la quiebra. Dos ejemplos recientes. El presidente Núñez Feijóo anunció hace unas semanas una fusión entre cajas gallegas, suplantando con toda naturalidad a los órganos competentes para anunciar lo mismo, proclamando que se trataba de garantizar la galleguidad de las mismas. Claro que olvidó decirnos que esa galleguidad incluía jubilaciones anticipadas a los 55 años, que íbamos a pagar entre todos los españoles. Gregorio Rojo, por citar otro ejemplo, socialista, presidente de la Vital, hermano del presidente del Senado, anunció su compromiso de, entre comillas, despolitizar las cajas, mientras daba a conocer el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para que dirigentes de ambos partidos, el alcalde socialista de Vitoria, uno de ellos, y el máximo dirigente del Partido Nacionalista en Álava, otro, coparan los órganos directivos de las mismas. A eso le llaman despolitizar las cajas de ahorros. ¿Qué decir del coste que representa para nuestro país la ausencia de una política energética rigurosa y además desideologizada? El problema en esta materia es que nuestro déficit no es energético, sino fundamentalmente político. Mientras tengamos un presidente del Gobierno que lleva puesta todavía la pegatina Nucleariquex eskerrik asko, o sea, nucleares no, gracias, que se hizo dramáticamente famosa cuando ETA paralizó la construcción de la central de Lemoniz, no habrá nada que hacer. Finalmente, dentro de este breve repaso de economía política, en todos los países desarrollados se ha destruido empleo, pero nuestro país duplica la tasa de paro de la Unión Europea y tenemos el dudoso honor de estar en el grupo de las repúblicas bálticas, solo superados en porcentaje de parados por Letonia. Ese diferencial en la cuenta de resultados, el valor añadido en crisis social y falta de expectativas en nuestros ciudadanos y de nuestro país es atribuible únicamente al Gobierno de España. Pero lo más preocupante no es que lo que el Gobierno ha hecho y dejado de hacer en esta materia. Lo más grave es el desconocimiento de la realidad, el empecinamiento, los errores, esa especie de heidismo, de Heidi, con el que se comporta el presidente del Gobierno. Sirva como ejemplo las declaraciones que realizó la pasada semana al Financial Times. Dijo, comillas, tenemos un plan creíble que estamos cumpliendo de forma impecable y si tenemos que hacer más recortes y es necesario más austeridad, los haremos. Cierro comillas. Supongo que el presidente cuenta esas cosas a un periódico británico porque en España nos daría risa. No hay más que recordar el exitazo de los estímulos fiscales, léase 400 euros, cheque bebé, cheque emancipación, supresión impuesto patrimonio, sendos planes C, nueva financiación para las comunidades autónomas, que han dejado un roto en las cuentas públicas del 11,2 en 2009, más la deuda del sector público empresarial aparte, sin impedir que la economía haya caído un 3,6 y el paro roce el 20%. ¿Y qué hay de las anunciadas medidas de austeridad? Pues todo se queda prácticamente en pedir, por favor, a las comunidades autónomas que dejen de falsear los ingresos en la parte que corresponde a las entregas a cuenta del Estado. Para lo demás, para el ciclo económico mejore antes de que cante un gallo y crezcamos el 1,8 en 2011 y el 3 en 2012 y 2013, como dice el presidente, nos confiamos a la divina providencia. Ese es el plan creíble del que habla nuestro presidente. Reconózcanme que es genial. Resulta evidente que la economía española atraviesa una grave recesión en la que se conjugan factores externos e internos. Pero en España los factores internos han sido muy relevantes. La existencia de un modelo de crecimiento insostenible, la falta de competitividad internacional, la rigidez del mercado de trabajo, el fracaso en la educación y en la formación de buena parte de la mano de obra, la elevada dependencia energética, las barreras crecientes en el mercado interior y un deficiente funcionamiento de las instituciones judiciales son algunos de los ejemplos más claros. Pero a estos graves problemas se ha unido un excesivo proceso descentralizador que ha dejado en manos de las comunidades autónomas la mayor parte del gasto público y unas competencias esenciales, lo que ha dado lugar a un gasto creciente e insostenible que pone en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Por cierto, que el desarrollo autonómico, sin ningún tipo de control sobre su eficiencia y eficacia, ha sido un generador de desigualdad que empeora la crisis económica y perjudica
perjudica gravemente a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad por su voracidad, elefantiasis, mala gestión y competencia desleal y abusiva con los agentes económicos privados. Si a esto le añadimos la ruptura del mercado interior y un vaciamiento del Estado en su capacidad para actuar ante la crisis, pues las decisiones del Gobierno dependen de partidos políticos que en muchas ocasiones ni siquiera creen en el Estado español, llegaremos a la conclusión de que caminamos hacia un Estado inviable. Por eso es imprescindible que, al mismo tiempo que se adoptan medidas adecuadas de política económica, se proceda a reorganizar el marco competencial de las diferentes administraciones públicas. En España, a nuestro juicio, ha llegado la hora de que alguien se atreva a proclamar, parafraseando al presidente Clinton, «Es la política, estúpidos, es la política». Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir que la situación en la que se encuentra nuestro país no se arregla solo con medidas económicas. No hay solución a la crisis económica y de modelo productivo si no abordamos la reforma del modelo de Estado. Si nos limitáramos a leer las grandes cifras del presupuesto para 2010, parecería que este tiene una gran dimensión y, por tanto, una equiparable capacidad de intervención. Pero saben ustedes que esa primera impresión es totalmente engañosa. Detrás de las grandes cifras subyace un Estado sin apenas capacidad para articular políticas comunes. Pero a esta situación no hemos llegado de forma inevitable. No ha sido un volcán que ha empezado a echar cenizas, algo que nos ha pasado de repente, un fenómeno natural. No, no hemos llegado de forma inevitable. El Estado ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, a unas minorías nacionalistas cuyos votos necesitan para poder mantenerse en el poder. Hace unas semanas vivimos un bochornoso ejemplo en el debate para blindar las normas forales vascas. Los socialistas demostraron que para ellos valen más los 6 votos de los diputados del Partido Nacionalista Vasco que la igualdad de todos los españoles, porque de eso es de lo que se estaba hablando. Y el Partido Popular hizo el gran papelón de segundón acomplejado al permitir que sus senadores se salieran del Pleno para no votar en contra. Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, ha sido llevado a sus últimos extremos bajo el mandato del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue en la dirección del desmantelamiento progresivo pese a lo escaso del camino que falta por recorrer. Sirva como ejemplo la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas al que antes aludía. En medio de una situación presupuestaria insostenible, han decidido transferir 11.000 millones de euros adicionales a las comunidades e incrementar su participación en los impuestos, disminuyendo así la ya mermada capacidad fiscal de la Administración del Estado. Y por si eso fuera poco, todos sabemos que existe un acuerdo tácito para extender sobre las cuentas de las comunidades autónomas un manto de opacidad y que nadie les exija que implementen mecanismos homologados de control sobre la eficacia y la eficiencia de sus gastos. Según un estudio que acabamos de presentar, solo con que las comunidades autónomas utilizaran las mejores prácticas contrastadas entre ellas, se ahorrarían más de 26.000 millones al año en personal y gastos de funcionamientos. Más de 26.000 millones al año, solo con que todas funcionaran como las que funcionan mejor de las 3, simplemente sin entrar en el debate siguiente que les voy a plantear. O sea, el 2,6% del Producto Interior Bruto nacional. O sea, casi lo que todos los países europeos han decidido dar en ayuda para el rescate de Grecia. O sea, el doble de lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional, solamente con que utilizaran las buenas prácticas. Más de 26.000 millones de euros al año. Aunque los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista se empeñen en decirnos que nada de esto tiene arreglo, que nada de esto se puede cambiar, no es cierto que estemos condenados a mantener una estructura territorial manifiestamente mejorable. Por eso insistimos en que es la hora de abordar la reforma a fondo del llamado Estado de las Autonomías. Una de las cuestiones más relevantes del desarrollo de nuestro Estado constitucional y democrático es la organización territorial, asunto que permanece sin ser definitivamente resuelto desde hace más de 2 siglos.
En el título octavo de nuestra Constitución, que se ha materializado en el llamado Estado de las Autonomías, se ha dejado traslucir, después de 30 años, sus principales defectos, que se derivan básicamente de un modelo indefinido y sin límites claros. La ruptura del consenso que supuso el Estatuto catalán y el resto de estatutos llamados de segunda generación, que han iniciado una reforma constitucional por la puerta de atrás, han constatado la debilidad de este modelo de descentralización que camina hacia un Estado confederal inviable, insolidario e impuesto por la vía de los hechos a todos los españoles. Es preciso, por tanto, que este modelo territorial del Estado, llamado autonómico, de naturaleza federal, supere su provisionalidad y la indefinición mediante una reforma constitucional que configure un Estado central fuerte, con competencias exclusivas y unas comunidades autónomas con sus propias competencias y capacidad legislativa claramente definidas. Un modelo de Estado que garantice la igualdad y la libertad de todos los españoles. Para nosotros, España es algo más que la suma de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Defendemos la unidad de la nación española, no como un valor sentimental, sino como un instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de origen o residencia. Eso exige, como plasmamos en nuestro manifiesto fundacional, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. No queremos un Estado de derecho uniforme, ni mucho menos uniformado, pero sí unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una solemne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local, y a la que, desgraciadamente, se están sumando los partidos nacionales ajenos a su propia historia o cargados de complejos y de hipotecas. Estamos por la España plural, de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España simétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. Nuestro partido defiende la Constitución española, sus valores y principios como elementos básicos e imprescindibles para garantizar en España la estabilidad democrática, la igualdad y el progreso. Precisamente por eso, y para eso, sostenemos que después de 3 décadas de historia y del devenir político al que hemos asistido, el texto constitucional necesita ser revisado para que pueda seguir cumpliendo la misión de garantizar esos derechos fundamentales que no son negociables, la libertad individual y la igualdad jurídica. Por eso, Unión, Progreso y Democracia propone una reforma constitucional que defina y cierre los techos competenciales y cierre la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, reservando la competencia exclusiva e intransferible del Estado en una serie de materias claves relativas al interés general, la cohesión social, la igualdad y la libertad. Entre esas materias estarían la representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, el medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin descartar otras como tributos, seguridad social y función pública. También proponemos que se eliminen ciertas disposiciones transitorias y adicionales de la Constitución, como las que afectan a Navarra, a Ceuta o a Melilla, o la relativa al reconocimiento de derechos históricos de los territorios forales, así como a la reforma del Senado para que ésta sea una Cámara genuina de representación territorial. Que dejemos de hablar de ello y que lo hagamos de una vez. Asimismo, proponemos que se sustituyan los términos regiones y nacionalidades por comunidades y ciudades autónomas, para evitarnos esto de los preámbulos y el debate de si eso deja de ser, que se llame a las cosas por su nombre. Que se elimine la especial protección de las modalidades lingüísticas, porque las lenguas no merecen protección. Los derechos que hay que proteger son los derechos de los ciudadanos. Que se plasme claramente la laicidad del Estado en el artículo 3. Que se elimine la discriminación por razón de sexo en la sucesión de la corona. Que se elimine del juramento del rey la defensa de los derechos de las comunidades autónomas, que aparece ahora en la Constitución, pues estas, como dije, no tienen derechos sino competencias que gestionar y leyes que cumplir.
Proponemos la reforma urgente de la ley electoral en defensa de la igualdad consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución. El 1.1, igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. El 9.2, participación de los ciudadanos en la vida política. El 23.2, acceso a los cargos públicos. Y el 68.1, voto igual. Proponemos una reforma en la ley del informe del Consejo de Estado que analiza la idoneidad de aumentar el número de diputados de 350 a 400, rebajar la representación mínima inicial de 2 a 1 diputado y buscar una fórmula electoral más proporcional que la fórmula D'Hondt. El informe del Consejo de Estado certifica que el sistema actual produce primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso. O sea, que la ley favorece a las dos grandes formaciones políticas del ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales. El Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño. El Partido Popular, 66.740 votos. Izquierda Unida, 484.973 votos. Unión, Progreso y Democracia, 306.079 votos. Yo creo que más claro, agua, que se suele decir. Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto. Dice así: en principio, la igualdad del sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector solo tiene un voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esa interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto igual valor numérico como igual valor del resultado del sufragio. Igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben de ser los mismos. Igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de la representación. Cierro comillas. Insisto en el ejemplo. Mi vecino, el de al lado mío, de la escalera, solo vota una vez, pero como vota Partido Nacionalista Vasco, su voto vale 6 veces más que el mío. Yo no quiero que el mío valga más, pero tampoco quiero que valga menos. Luego, el principio de igualdad está claramente pervertido. Ahora, déjenme que les haga un recordatorio en esta materia. Resulta curioso observar cómo el Partido Socialista y el Partido Popular, tan empeñados ellos en explicitar ante sus votantes cuánto les diferencia, taponan esta reforma fundamental, origen y causa de la desvertebración y desigualdad en nuestro país. Y es que, en el fondo, cuando se trata de mantener el chiringuito, permítanme la expresión, recuerden las cajas de ahorros, el establishment del Partido Socialista y el Partido Popular se parecen como 2 gotas de agua. La otra gran reforma pendiente tiene que ver con la justicia. No es preciso insistir en que la justicia es uno de los pilares básicos del Estado social y democrático de derecho. Para garantizar un buen funcionamiento de la misma hay que dotarla de recursos materiales adecuados y modernos. Pero esas medidas, por importantes y necesarias que sean, no son suficientes. Si queremos enfrentarnos a los graves problemas que tiene la justicia en España, es preciso atenuar al máximo la politización y el tradicional corporativismo judicial del órgano de gobierno de los jueces. Nuestro partido propone una modificación del Consejo General del Poder Judicial sobre la base de las recomendaciones contenidas en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa hace ya 12 años. Conforme a esta propuesta, 12 de los 20 jueces y magistrados serán elegidos de forma directa, en listas abiertas, en voto secreto y personal por los propios jueces y magistrados. Los 8 restantes serán elegidos por el Congreso y por el Senado, 4 por cada Cámara. Se incrementará a 20 el requisito de experiencia y ninguno de los candidatos podrá haber sido miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en la legislatura anterior. También defendemos la reforma del Tribunal Constitucional, lo que requerirá reforma de la propia Constitución. Es obvio que este órgano fundamental de nuestro sistema democrático se ha visto sometido en los últimos años a una inaceptable presión
y a la extrema y fraudulenta politización de sus magistrados, con el fin de ampliar su independencia frente a los grandes partidos que cooptan a sus miembros y les exigen, incluso públicamente, obediencia. Proponemos ampliar de 12 a 15 el número de magistrados para evitar el voto de calidad de su presidente, que se estudie la posibilidad de que los 2 miembros elegidos por el Gobierno lo sean por el cuerpo de fiscales en ejercicio mediante votación directa y secreta, y que los 3 magistrados adicionales sean nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos deberán tener una experiencia de al menos 20 años y no podrán haber estado afiliados a ningún partido político durante la legislatura anterior. Y, por último, en el capítulo de la justicia, defendemos que el sistema de elección del fiscal general del Estado atienda a su especial función de salvaguarda del Estado de Derecho, por lo que proponemos que se modifique el artículo 124.4 de la Constitución y que el fiscal general del Estado sea elegido con iguales criterios que el defensor del pueblo, 3/5 de mayoría en el Parlamento, y de entre una terna compuesta y votada por los fiscales en ejercicio por sufragio directo y secreto, o sea, que sea el fiscal general del Estado y no el fiscal general del Gobierno. La independencia de la justicia es un factor clave para perseguir y acabar con la corrupción política, como también lo es incorporar al Código Penal, cuya reforma se debate actualmente en las Cortes, medidas eficaces para prevenir y penalizar esta lacra. Curiosamente, otra coincidencia, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que dicen estar pactando medidas contra la corrupción, rechazan nuestras enmiendas encaminadas a que se aplique en el Código Penal el nuevo delito de corrupción privada a las empresas privadas que prestan servicios públicos, a prevenir y sancionar como corrupción privada a los cargos directivos de los partidos políticos que admiten dádivas y regalos, homologando su tratamiento penal y al previsto para la autoridad y funcionarios públicos, o a suspender de forma cautelar en el ejercicio del cargo o función pública a los imputados por delitos de corrupción contra la Administración pública, atendiendo a la gravedad de esas conductas. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si este tipo de normas estuvieran en vigor? Pero parece que en esta materia también existe un pacto de hierro entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que no cambie nada. Antes mencioné la educación como una competencia que debe ser asumida por los poderes centrales del Estado. Este es uno de los principales retos que tiene España de cara a futuro. La educación es el principal instrumento de cohesión, de igualdad y de competitividad que tiene un país. Es un pilar esencial de la prosperidad económica, el progreso social y la constitución misma de una comunidad política democrática. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han tenido la voluntad real de llegar a acuerdos de Estado en esta materia. Han preferido ceder las competencias educativas a las comunidades autónomas sin importarles el efecto disgregador que esa decisión ha llevado aparejada. Unión, Progreso y Democracia sostiene que es preciso un pacto de Estado que garantice la calidad y la permanencia de la norma educativa, que dote a los profesores de autoridad y que se les reconozca como los verdaderos expertos en la materia. Pero, sobre todo, hace falta un pacto que permita devolver al Estado las competencias en materia educativa. Mientras en España existan 17 leyes educativas, mientras no haya una autoridad nacional que controle el contenido de los libros de texto, mientras se utilice la lengua cooficial en las comunidades autónomas bilingües como un instrumento para excluir la lengua común del espacio público, la educación seguirá siendo nuestra asignatura pendiente. Hace apenas 3 semanas, Paco Sosa Wagner me llamó la atención sobre una información aparecida en un diario alemán. Más del 60% de los alemanes se pronuncian a favor de una regulación centralizada de la política escolar y la formación. Más del 60%. Esta conclusión se deriva de una encuesta realizada por un instituto especializado por encargo de la Fundación Vodafone y de la Asociación Alemana de Filólogos. Cuando se pregunta a los ciudadanos alemanes quién debería ser el responsable de estas políticas, comillas, para garantizar en todo el territorio alemán una igual calidad en materia educativa, cierro comillas, más de la mitad de los ciudadanos de todos los Länder responden que esa responsabilidad debe de ser asumida por la Federación, o sea, por el Estado, que diríamos nosotros.
Pero en España todavía no nos hemos enterado y nuestro llamado presidente el Rojo sigue pensando que a más descentralización, más igualdad. En fin. Fíjense que esta es otra materia, junto con la ley electoral, las cajas de ahorro, la justicia. Ya llevamos unos cuantos pactos de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista que dicen que están en desacuerdo de todo, ¿eh? Fíjense que en esta materia el PSOE y el PP mantienen también un pacto férreo para que nada cambie, aunque España se nos acabe yendo por la fregadera. Todo eso, insisto, en que la regeneración de la democracia y la viabilidad del país, España, pasa inexcusablemente por poner en marcha todas las reformas que acabo de señalar. Una breve anotación al hilo de la actualidad. Es imposible que construyamos un país decente si quienes tienen la responsabilidad de velar por el respeto a las instituciones del Estado se prestan al juego de la deslegitimación de las mismas o de la falsificación de nuestra historia más reciente. Lo que algunas personas y organizaciones están promoviendo en España con la disculpa de defender al juez Baltasar Garzón, insisto, con la disculpa de defender al juez Baltasar Garzón, es extremadamente preocupante. Haré solo dos apreciaciones. Todo ciudadano español, sea juez o barrendero, está sometido a las leyes. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa, pero nadie está por encima de la ley ni de los tribunales de justicia. Y todo aquel que esté legitimado puede ejercer su derecho a presentar una denuncia contra la actuación de cualquiera de nosotros. Se juzgan los hechos denunciados, no a las personas ni su trayectoria. Y es irrelevante quienes han presentado las denuncias. Lo único importante es si éstas tienen fundamento jurídico para ser admitidas a trámite por los tribunales competentes. Ya vale de imposturas y engaños. De nada vale que el presidente pida respeto a los tribunales desde Estados Unidos mientras un secretario de Estado y un embajador protagonizan actos vergonzosos e improcedentes en la Universidad Complutense, o mientras el Partido Socialista de Euskadi, que gobierna en el País Vasco, lleva al Parlamento una propuesta para apoyar a un juez que tiene abiertos 3 procedimientos en 3 salas del Supremo. Y luego dirán que respetan la separación de poderes. Mi segunda consideración al respecto tiene que ver con el peligroso empeño de reescribir y falsificar lo mejor de nuestra historia y en el que parecen coincidir muchos de los dirigentes sociales y políticos de la llamada izquierda española. En otro país que no fuera el nuestro, tan mermado de cuajo democrático, con tan poquita historia democrática, este intento de deslegitimación de nuestra transición no tendría ninguna posibilidad de éxito. Pero la falta de educación y de pedagogía democrática que ha existido en España nos puede pasar una factura demasiado seria. Muchos jóvenes españoles no tienen ni idea de lo que fue realmente la transición. No saben que perdón y el olvido que se acordó entre vencedores y vencidos de nuestra guerra civil no significó de ningún modo empate. La democracia venció por goleada. Y de esa goleada democrática nació nuestra Constitución, homologable con cualquiera de las constituciones más garantistas de derechos y más democráticas del mundo. Apelo, aquí también en este foro, a que hagamos un esfuerzo para que los sobrevenidos nostálgicos del régimen franquista, estos que han descubierto que contra Franco vivían mejor, no nos impongan sus mentiras, sus odios y sus obsesiones. Voy acabando. Explicar el por qué proponemos estas reformas constitucionales nos llevaría a reflexionar sobre el hecho mismo de nuestro nacimiento como partido político y sobre el papel de los partidos políticos. Tal y como nosotros lo entendemos, los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las democracias modernas y sus funciones no acaban en la tarea de representación ciudadana y gobierno de las instituciones, pues canalizan y dan voz a las posiciones políticas de las personas. Bajo ese enfoque, nuestro partido ofrece una alternativa de participación en la acción política a los ciudadanos que no se identifican con los partidos políticos tradicionales ni comparten sus compromisos particularistas e insolidarios con el bien general. Por eso, para servir a esa causa, reclamamos la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española. A eso le llamamos regenerar la democracia, a devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los partidos políticos y sobre las instituciones democráticas. Somos un partido político inequívocamente nacional. No somos un partido antinacionalista.
Tampoco somos una federación de partidos regionales al estilo del Partido Socialista o del Partido Popular. Entendemos que la sobrerepresentación del nacionalismo se ha logrado como consecuencia de un proceso de descentralización sin fin que ha configurado un Estado central prácticamente sin competencias y un modelo territorial indefinido en el que se mezcla la confederación y el federalismo asimétrico. Pero conviene que nadie se confunda. La culpa, entre comillas, no es de los partidos nacionalistas. Los responsables de que hayamos llegado a esta situación son los partidos políticos llamados nacionales, otrora nacionales, que han adoptado los tópicos nacionalistas y han renunciado al desarrollo de la Constitución y a garantizar una nación de ciudadanos más libres y más iguales. Como ya he explicado, el actual modelo económico y político de España es insostenible. En lo económico solo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose, y queda poco tiempo. En lo político está a punto de convertirse en inviable. Aún tenemos la oportunidad de tomar la iniciativa para reformarlo, antes de que tengamos que hacerlo obligados por las circunstancias, en el peor de los escenarios, arrastrados por la crisis social y política y sin ninguna autonomía para decidir. Es hora de que blindemos lo común y no, como hasta ahora, los privilegios o las prebendas. Más de una vez, al principio de la corta vida de Unión, Progreso y Democracia, expliqué en foros como este que éramos un partido que había nacido para defender lo que nos une. Todavía lo tenemos en todas nuestras carpetas y en todos nuestros logos, defender lo que nos une. Puse como ejemplo la necesidad de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Solían preguntarnos entonces si no temíamos que nuestra opción pudiera dividir el voto de los partidos llamados nacionales. Siempre explicábamos que no había nada malo en poner en marcha otro partido que defendiera el Estado. Y el tiempo nos ha dado la razón, tanto que si no hubiéramos tomado hace 2 años y medio la decisión de crear este partido, la tendríamos que estar tomando ahora. La diferencia entre hace 2 años y medio y este momento es que ya no diríamos España necesita otro partido que defienda al Estado. Hoy, a la vista de lo visto, diríamos sencillamente que España necesita un partido que defienda al Estado. España necesita hoy un partido político que rompa el empate a cero del que nos habló Álvaro Pombo en el Congreso de nuestro partido, un partido que rompa el empate a cero al que nos tienen sometidos el Partido Socialista y el Partido Popular, pendientes solo de tacticismos, preocupados únicamente por impedir que entre en el campo de juego alguien dispuesto a disputarles el balón y a devolver la alegría y la emoción a las gradas. Vamos, un partido político dispuesto a jugar para ganar y no a esperar que se lesione el contrario. Pero también hemos nacido para dar la oportunidad de reencontrarse a millones de ciudadanos que son, como nosotros, y aunque ahora no se lleve decirlo, españoles sin complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Hay muchas preguntas. Agradeceré la mayor brevedad posible para que dé lugar al mayor número de ellas. Alicia González, de Libertad Digital, José Antonio Araquistain, de la COPE, y José Manuel González Huesa, de Servimedia, le preguntan por el mismo tema. Desde UPD apuestan por renovar el Tribunal Constitucional antes o después de que salga la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Qué le parecen las presiones del presidente Montilla para que se renueve el Tribunal Constitucional? Pues me parecen presiones intolerables de las que he denunciado en mi conferencia y, por supuesto, queremos que este Tribunal Constitucional dicte sentencia respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña. El que existe, el que empezó a tratar el asunto y el que ya tendría que haber dictado sentencia. En todo caso, el que ya existe. Álvaro Pombo hace una pregunta de 2 formas. Se las voy a leer las 2. ¿Cree usted que desde el punto de vista de la eficacia el sistema español ha funcionado como un reloj? También se refiere al comentario que hoy publica José Ignacio Ver en El País sobre el tema de elegir entre equidad y eficacia.
¿Cree usted que la reforma que usted propone obligaría a elegir entre estas dos cosas, equidad y eficacia? Bueno, creo que ha funcionado como un reloj al que se le para la cuerda y luego ya nadie le da cuerda. Al principio funcionaba, se le acaba la cuerda, se le acaba la pila o sencillamente, si es de estos